Estaba solo, caminando por los senderos del cementerio de noche. La luna estaba cubierta por nubes, dejando el lugar aún más sombrío. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles se movieran, pero la sensación de estar siendo observado me incomodaba. Las lápidas antiguas se alineaban a lo largo del camino, cubiertas de musgo y con el tiempo oscuro, dando al lugar un aire de abandono. Mientras caminaba, vi algo en medio de la niebla que parecía no encajar. Una figura pálida, con una postura erguida y tensa, estaba entre las lápidas, de espaldas. Algo sobre ella me hizo dudar, pero, al mismo tiempo, sentí una necesidad extraña de acercarme. La figura parecía estar esperándome, como si supiera que yo estaba allí. El miedo era grande, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. A medida que me acercaba, el viento parecía aumentar, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca para ver sus detalles, la figura se giró lentamente. Sus ojos estaban completamente blancos, sin iris, sin reflejo de vida. Fue como mirar un abismo vacío, y la sensación de un frío intenso recorrió mi cuerpo. Por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. No pude mover un músculo. La figura estaba parada, mirándome fijamente, y parecía que quería decirme algo, pero sus palabras no salían. El miedo apretaba mi pecho, como si estuviera frente a algo que no debería estar allí. El viento aumentó aún más, y, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura desapareció en la niebla. Como si nunca hubiera estado allí, se esfumó de un golpe. Me quedé parado por un rato, tratando de entender lo que acababa de ver. El aire estaba cargado y denso, como si algo se hubiera movido en ese espacio, pero sin dejar rastro. Miré a mi alrededor, pero el cementerio estaba vacío, y la sensación de que algo no estaba bien seguía en mi cuerpo. Lo que más me perturbaba era el silencio, algo que nunca había experimentado tan intensamente antes. El sonido del viento y de las hojas no parecía natural. Con el corazón acelerado, comencé a caminar de regreso por el sendero, tratando de alejar la visión de esa figura de mi mente. Pero, al dar algunos pasos, una sensación de déjà vu me invadió. Miré hacia atrás, y fue cuando lo vi. Una lápida estaba frente a mí, recién colocada, con mi nombre esculpido en ella. Mi cuerpo se congeló, y por un instante, no podía respirar. ¿Cómo podía ser? No había notado esa lápida antes. El nombre estaba allí, grabado con detalles tan nítidos que parecía imposible que fuera una coincidencia. Me acerqué a la piedra, y el frío que antes venía del viento ahora parecía emanar de la propia tierra. La sensación de estar siendo observado aumentó aún más, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad a mi alrededor. El miedo me envolvió de tal manera que casi no podía moverme. A cada segundo que pasaba cerca de esa lápida, más sentía que tenía algo que ver con la figura que había visto. La niebla parecía más espesa a mi alrededor, y no podía quitarme la sensación de que esto no era un simple error. Algo muy extraño estaba sucediendo allí, algo que no se podía explicar. Por un momento, incluso pensé en llamar a alguien, pero no sabía si sería capaz de articular lo que había sucedido. La realidad parecía distorsionarse a mi alrededor. Miré la lápida por última vez, esperando que, al dar la vuelta, todo se resolviera y pudiera regresar a casa. Pero, cuando lo hice, algo extraño ocurrió. La niebla se disipó por un breve momento, y vi una sombra moviéndose entre los árboles. No pude ver qué era, pero algo dentro de mí sabía que no debía estar allí. Corrí de regreso, sin mirar atrás, sintiendo el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La sensación de estar siendo seguido era tan intensa que parecía estar en cada esquina del cementerio. Cuando finalmente llegué a la salida, el aire parecía más ligero, pero mi cuerpo aún estaba tenso, como si no pudiera escapar de esa sensación de terror. Ese lugar, ese momento, aún estaban conmigo, como una marca invisible. A la mañana siguiente, decidí volver. Algo me decía que necesitaba entender lo que había sucedido, saber el significado de esa lápida con mi nombre. Pero, al llegar nuevamente al cementerio, el lugar estaba exactamente como antes, sin ningún signo de la lápida. Ningún vestigio de algo anormal. Como si hubiera soñado o inventado todo.
Pero en el fondo, sabía que no había sido una pesadilla. La sensación de haber vivido algo inexplicable no me dejó. Esa noche seguía viva en mi mente, y los ojos blancos de la figura pálida seguían acechándome, como si me estuvieran observando hasta hoy. No sabía si había algo más en ese cementerio que no estaba viendo, o si eso era solo el comienzo de algo que aún no entendía. Lo que fuera, una parte de mí sentía que el encuentro con esa figura no había sido una casualidad. La lluvia había dado una tregua, pero el suelo aún estaba empapado. Las calles estaban desiertas, y el camino normal hasta mi casa parecía demasiado largo esa noche. Fue por eso que decidí cortar camino por el cementerio. No era la primera vez que pasaba por allí, pero algo en esa noche parecía diferente. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio, mezclándose con el ruido del agua deslizándose entre las piedras. La niebla se arrastraba entre las lápidas, dándole al lugar un aire aún más sombrío. Intentaba no mirar los nombres grabados en las lápidas, concentrándome solo en el camino frente a mí. Entonces, un rayo cruzó el cielo. Por un segundo, todo quedó claro como el día. Y fue en ese instante que vi. Al fondo del cementerio, entre las lápidas más antiguas, había una figura encapuchada. Estaba parada, inmóvil, casi fusionada con la oscuridad. La capucha cubría su rostro, pero sabía que me observaba. Lo sentí en la piel, como un frío recorriendo mi espina dorsal. Di un paso atrás, tratando de alejar la idea de que algo estaba mal. Tal vez solo era un visitante, alguien que había venido a dejar flores a un ser querido. Pero luego, otro rayo iluminó el cielo. Y, esta vez, vi claramente, sus ojos brillaron en la oscuridad. No era un reflejo. No era una ilusión. Era un brillo intenso, casi animal, como si esas órbitas vacías estuvieran cargadas de electricidad. Mi corazón latió rápidamente. Intenté ignorar el pánico y caminé más rápido, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba por correr. Sentía su presencia detrás de mí, aunque no escuchaba pasos. Era como si la misma noche me estuviera siguiendo, densa y pesada. Mi respiración estaba agitada cuando llegué a la reja oxidada del cementerio. Mis manos temblaban mientras intentaba empujarla. Estaba atascada. Detrás de mí, el silencio se volvió aún más profundo. No necesité mirar para saber que ella estaba allí. Sentía su mirada quemando mi nuca, perforando mi piel. En un impulso, forcé la reja con todas mis fuerzas. Cediendo con un chirrido ensordecedor, salí tropezando hacia afuera. Corrí sin mirar atrás. Mis pies salpicaban barro, mi visión estaba borrosa por el miedo. Solo me detuve cuando llegué a la calle iluminada, con el pecho subiendo y bajando en desesperación. Miré hacia atrás, tratando de convencerme de que todo no había sido más que imaginación. El cementerio estaba allí, quieto como siempre. Pero, entre las sombras de las lápidas, un brillo insistente parpadeó en la oscuridad. Ella todavía me estaba mirando. Y, en el fondo, sabía que esa no sería la última vez. El viento soplaba suave cuando llegué al cementerio esa tarde. El cielo estaba nublado, y el aire llevaba un olor a tierra mojada. Caminé lentamente entre las lápidas hasta detenerme frente a aquella que buscaba. Permanecí allí durante unos minutos, en silencio, recordando los momentos que pasé con mi familiar. Mientras acomodaba las flores que había llevado, escuché un ruido detrás de mí. Pasos ligeros, arrastrados, como si alguien se acercara lentamente. Me giré rápidamente, esperando ver a otra persona visitando alguna tumba, pero no había nadie allí. Me quedé parado, tratando de escuchar algo más, pero el cementerio estaba en completo silencio. Suspiré, convencido de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, los pasos comenzaron de nuevo, más cerca esta vez. Mi cuerpo se heló. El sonido era nítido, como si alguien estuviera parado a pocos metros de mí. Tragando saliva, miré alrededor, pero el cementerio seguía vacío. Aún así, la sensación de que no estaba solo se intensificó aún más. Fue entonces cuando lo sentí. Un soplo caliente en mi nuca. Mi corazón se disparó, y mi cuerpo se paralizó. Alguien estaba allí. Alguien estaba tan cerca que pude sentir su respiración.
Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Respiré hondo y reuní valor para mirar de nuevo. Giré la cabeza lentamente, el estómago revuelto por el miedo. Y fue entonces que lo vi. Una sombra. Alta, disforme, parada detrás de mí. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía que me estaba observando. El desesperación me invadió. Di un paso atrás, pero en el mismo instante en que parpadeé, la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi cuerpo aún temblaba mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Acaso mi mente me estaba jugando una broma? ¿O realmente había algo allí, lo suficientemente cerca como para tocarme? No quise quedarme para averiguarlo. Me alejé rápidamente, sintiendo un peso extraño en el pecho. Pero antes de irme, eché un último vistazo hacia atrás. El cementerio seguía igual que antes. Silencioso, vacío. Pero sabía que algo allí me había visto. Y, de alguna manera, sentía que aquello aún estaba cerca, esperando que regresara. La tarde ya se estaba oscureciendo cuando decidí irme del cementerio. El viento frío cortaba mi piel, y el silencio del lugar parecía cada vez más pesado. Caminé apresurado por el camino de piedras, pero antes de llegar al portón, algo me hizo detenerme. Cerca de un árbol, un poco alejada de las lápidas, vi a una mujer parada. Llevaba un largo vestido blanco que ondeaba levemente con la brisa. Su rostro estaba pálido, los ojos vacíos, fijos en mí. Mi corazón aceleró. Ella no se movía, ni parpadeaba. Parecía una pintura antigua, desfasada en el tiempo, congelada allí. Traté de ignorarlo, pero algo en su presencia me incomodaba. Tal vez estaba perdida o necesitaba ayuda. Tragué saliva y di algunos pasos hacia ella. Con cada paso, la sensación de que no debía estar allí crecía, pero seguí adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, respiré hondo y traté de hablar. ¿Está usted bien? El silencio fue absoluto. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Sus ojos seguían clavados en mí, sin emoción, sin vida. Mi estómago se revolvió, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. El aire pareció volverse más denso, pesado, como si hubiera sido absorbido por el árbol. Mi corazón latió más rápido. Estaba completamente solo, pero aún sentía esa presencia, como si nunca se hubiera ido de allí. Antes de que pudiera reaccionar, algo en el suelo llamó mi atención. En el exacto lugar donde ella había estado, había una flor fresca, blanca, con los pétalos intactos, como si acabara de ser puesta allí. Me arrodillé, dudoso, y tomé la flor con las manos temblorosas. El perfume era suave, pero parecía traer consigo algo que no podía explicar. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna explicación lógica, pero el cementerio seguía desierto. Ninguna otra flor cerca, ninguna pista de quién podría ser. Apretando la flor entre mis dedos, me levanté y me alejé lo más rápido que pude. Pero algo dentro de mí decía que esa mujer no se había ido. Tal vez, de alguna manera, todavía estaba allí, observándome, esperando que volviera. La noche estaba fría, y el viento silbaba entre las lápidas mientras caminaba lentamente por el cementerio. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos sobre la tierra húmeda. Fue entonces cuando escuché una melodía suave y melancólica, flotando en el aire como un susurro del pasado. El sonido provenía de uno de los mausoleos, un antiguo de piedra oscura, con inscripciones desgastadas por el tiempo. Me acerqué, intentando entender lo que estaba pasando. La puerta de hierro estaba entreabierta, chirriando levemente al vaivén del viento. La música continuaba. Cada nota parecía más intensa a medida que me acercaba. Empujé la puerta con cuidado y entré. El ambiente era oscuro, iluminado solo por la luz pálida de la luna que se filtraba a través de un vitral sucio. En el centro del mausoleo, un piano antiguo y polvoriento tocaba solo. Mis ojos se abrieron de par en par. Las teclas se movían sin que nadie estuviera allí, presionadas por dedos invisibles. La melodía era triste, cargada de algo que no podía describir, un sentimiento de nostalgia y desesperación.
Mi corazón latía con fuerza en el pecho. El aire estaba pesado, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El sonido fue disminuyendo hasta que, de repente, se detuvo por completo. El silencio volvió a dominar el ambiente. Quería correr, pero algo me hizo mirar al piano una última vez. Fue entonces cuando vi. Sobre las teclas, una mano huesuda reposaba, inmóvil, como si esperara mi reacción. Mis pies parecían pegados al suelo. La mano comenzó a moverse lentamente, los dedos arañando las teclas de marfil amarillento. El sonido era arrastrado, como un lamento proveniente de otro tiempo. Sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió helado, y mi respiración se hizo corta. Traté de girar, pero mi cuerpo no obedecía. Un escalofrío profundo me invadió. Con mucho esfuerzo, logré dar un paso hacia atrás. La madera del piso crujió bajo mi peso. La mano esquelética salió del piano, cayendo al suelo con un golpe seco. No esperé para ver más. Giré sobre mis talones y corrí hacia afuera del mausoleo, sintiendo que la música comenzaba de nuevo detrás de mí, más fuerte y más frenética. Cuando llegué a la puerta del cementerio, miré hacia atrás. La puerta del mausoleo estaba cerrada, como si nunca hubiera sido abierta. Pero la melodía seguía resonando en la noche, llamando a alguien que nunca volvería. El cielo nublado le daba un tono sombrío al cementerio mientras caminaba entre las lápidas, tomando fotos de las tumbas antiguas. Siempre he tenido fascinación por los lugares históricos, y ese cementerio guardaba historias olvidadas, grabadas en mármol y piedra. A cada clic de la cámara, sentía el peso del silencio a mi alrededor. No había nadie cerca, solo el viento helado pasando entre las lápidas. Pasé algunos minutos ajustando el enfoque y observando los detalles de las tumbas desgastadas por el tiempo. Al revisar las fotos en la pantalla de la cámara, algo extraño llamó mi atención. En una de las imágenes, detrás de una tumba agrietada, había una figura oscura. Parecía espiar desde detrás de la lápida, inmóvil, como si estuviera observándome. Mi corazón dio un salto. Estaba seguro de que había estado solo todo el tiempo. Ningún visitante, ningún empleado del cementerio. Pero esa figura estaba allí, capturada por el lente. Levanté rápidamente la cámara e intenté ajustar el enfoque hacia esa misma tumba. Pero, cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. La tumba estaba vacía, como si nunca hubiera habido nada allí. Intenté calmar mi mente, tal vez era una sombra o un error en la imagen. Pero, al ampliar la foto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La imagen estaba ligeramente borrosa, pero en medio del ruido digital se formaba un rostro. No reconocía a esa persona. Era un rostro pálido, con ojos hundidos y una mirada vacía, fija en mí. El malestar se apoderó de mi cuerpo, y decidí que lo mejor era irme. Esa noche, casi no pude dormir. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Algo me decía que debía regresar al día siguiente, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. Tan pronto como salió el sol, me dirigí directamente al cementerio. Caminé rápido hasta la tumba donde había visto la figura, queriendo encontrar una explicación lógica para aquello. Pero, cuando llegué allí, mis piernas flaquearon. La tumba estaba completamente vacía. No había lápida, ni nombre, ni marcas en el suelo que indicaran que alguien alguna vez había sido enterrado allí. Intenté convencerme de que tal vez me había confundido, pero en el fondo sabía la verdad. Algo o alguien estuvo allí esa noche. Y ahora, parecía simplemente haberse desvanecido. Antes de irme, tomé una última foto. Pero esta vez, ni siquiera tuve el valor de mirar la pantalla. Siempre he tenido la costumbre de visitar cementerios antiguos. Había algo intrigante en la quietud, en el tiempo congelado entre las lápidas. Pero, aquella tarde, algo me hizo dudar. Caminaba entre las tumbas cuando noté una lápida que parecía diferente de las demás. La tierra alrededor estaba removida, como si hubiera sido movida recientemente. Pero lo que realmente me incomodó fue la piedra. Parecía desgastada por el tiempo, pero de una manera extraña. El nombre que debería estar grabado allí había sido borrado por completo, como si alguien quisiera ocultar quién estaba enterrado allí. Curioso,
Me acerqué y me agaché para mirar mejor. Fue entonces cuando noté algo brillando justo en el centro de la lápida, como si diminutas partículas de vidrio reflejaran la luz del sol. Sin pensarlo, extendí la mano y pasé los dedos sobre la superficie fría. En ese mismo instante, sentí una extraña presión en la palma, como si algo hubiera agarrado mi mano desde dentro de la piedra. Mi corazón se aceleró, e intenté retirar la mano, pero mis dedos parecían pegados a la lápida. Una sensación asfixiante se apoderó de mí, como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. La presión aumentó, y un escalofrío subió por mi espina dorsal. Sentí algo, moviéndose bajo la tierra. Un sonido bajo, como si algo estuviera arañando debajo de la superficie. Mi respiración se detuvo en mi garganta. No sabía si mi mente estaba jugando trucos o si realmente había algo intentando salir de allí. Reuní toda la fuerza que tenía y tiré de la mano con un tirón. Caí hacia atrás, mi piel hormigueando, y observé la lápida como si esperara que algo surgiera de allí en cualquier momento. El brillo desapareció. La presión se desvaneció. El cementerio volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero el escalofrío en mi cuerpo permaneció. Salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde entonces, evito esa parte del cementerio. Algo en esa lápida no quería ser encontrado. Y yo no tenía intención de descubrir el porqué. Siempre visité la tumba de André. Se fue demasiado joven, y cuidar de su sepultura era la única forma que encontré de mantener su memoria viva. Esa tarde, el sol ya comenzaba a ponerse cuando me arrodillé frente a la lápida, quitando las hojas secas y limpiando la piedra con cuidado. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido del viento entre los árboles. Hasta que escuché a alguien susurrar mi nombre. Me congelé. El sonido fue bajo, casi arrastrado, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré rápidamente alrededor, esperando ver algún visitante pasando por allí, pero no había nadie. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el viento, y volví mi atención hacia la tumba. Fue entonces cuando noté algo extraño. Sobre la sepultura de André, había una vela pequeña, encendida, parpadeando suavemente. Estaba seguro de que no estaba allí antes. El viento se hizo más fuerte, y la llama osciló. Sentí un escalofrío subir por mi espina dorsal cuando la vela se apagó sola, como si alguien hubiera soplado. Una sensación helada se apoderó del lugar, tan intensa que tuve que frotarme los brazos. El aire a mi alrededor parecía más pesado, y mi respiración salía en pequeñas nubes, como si el invierno hubiera llegado de repente. Mi corazón se aceleró. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo, pero la idea de que André estuviera allí, de alguna forma, pasó por mi mente. Me quedé allí unos segundos más, tratando de encontrar una explicación lógica para todo. Pero nada tenía sentido. Antes de irme, toqué la lápida con cuidado. Si eres tú, André, espero que estés bien, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. El viento cesó de repente. El frío desapareció. Y, por un instante, el silencio del cementerio pareció más acogedor que aterrador. Salí de allí sin mirar atrás, pero con la sensación de que, de alguna manera, mi amigo había intentado decirme algo. El viento helado soplaba entre las lápidas mientras yo permanecía allí, en silencio, frente a la sepultura. Era mi última visita antes de irme de la ciudad, una despedida solitaria para alguien que algún día formó parte de mi vida. Mientras acomodaba algunas flores sobre la lápida, un sonido distante hizo que mi espina dorsal se helara. Un llanto bajo, arrastrado, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Miré alrededor, pero el cementerio estaba vacío. Solo los árboles se movían con el viento y la luna iluminaba el camino de piedra. Aún así, el llanto continuaba, viniendo de algún lugar cercano. Seguí el sonido, dudoso, sintiendo mi corazón acelerarse con cada paso. Detrás de una fila de lápidas antiguas, vi a una mujer arrodillada frente a una tumba. Estaba vestida de negro, los hombros temblando como si estuviera sollozando. Su cabello caía sobre el rostro, y sus manos delgadas estaban apoyadas en el suelo, apretando la tierra con fuerza. Por un momento, vacilé. Algo en ella me inquietaba, pero ignoré el instinto y me acerqué un poco más.
Señora, ¿está usted bien? Mi voz salió baja, casi un susurro. El llanto cesó de inmediato. Un silencio sofocante se apoderó del lugar. La mujer permaneció inmóvil unos segundos antes de levantar lentamente la cabeza. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, el aire pareció ser arrancado de mis pulmones. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin vida. Y entonces sonrió. Sus labios se estiraron de una manera extraña, mostrando dientes amarillentos e irregulares. Su piel era pálida, casi gris, y su rostro parecía distorsionado por la sombra de la luna. Cuando habló, su voz no parecía provenir de su boca, sino resonar desde dentro de la tierra, como si muchas voces susurraran juntas. No deberías estar aquí. Mi cuerpo se congeló. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y el pavor se apoderó de mí. Di un paso atrás, luego otro, pero la mujer no se movió. Solo me observaba con esa sonrisa macabra. No esperé para ver qué pasaría después. Giré sobre mis talones y corrí, sintiendo mi respiración fallar. Solo me detuve cuando salí de los portones del cementerio. Pero incluso fuera, todavía sentía esos ojos vacíos observándome.